vamos con el siguiente tema, estimado Pepe, y el siguiente tema tiene que ver, dándole continuidad a la revisión, los resultados de la reunión de la CELAC. A ver, algo muy importante es que esta reunión, bueno, primero decir que el liderazgo de México a nivel político, pues se perdió hace muchos años. No estamos en un sándwich, porque hay que ser, como aquí siempre lo hemos dicho, aquí hay que tirar netas, ¿no? A ver, los mexicanos tuvimos en algún momento cierto tipo de liderazgo, pero sin embargo somos mal queridos, no somos bien queridos, o sea, ni en Centroamérica ni en Latinoamérica, o sea, eso es, digo, un ejemplo, el sector que más le gusta a la gente de intercambio, el deportivo y en el caso concreto el fútbol. Nunca, nunca en la Copa Libertadores, ¿no? O en la Copa América hemos sido bienvenidos. O sea, forzamos la entrada por una cuestión de negocio y cuando vieron que podíamos rebasarlos, dijeron, a chingar a su madre, nunca permitieron que ganáramos ni madre, ¿no? O sea, sí. Esa es la realidad. Y cuando la gente tenemos la oportunidad de estar en los estadios y todo esto, pues te das cuenta que realmente el mexicano sí nos quiere, sí nos apapacha como ciudadanos, como individuos, pero ya hablando de cuestiones profundas en materia económica, que en este caso el fútbol es un asunto de negocio, o en materia política, nanay, y lo pongo en el siguiente contexto. En algún momento se formó por parte de Estados Unidos algo que se le llamó el ALCA, y que tenía que ver con el asunto de generar algo, como ahorita la CELAC, que era un movimiento importante para la apertura del mercado global. Y en aquel entonces estaba Hugo Chávez y dijo, ni madre, no nos sumamos con los gabachos y formaron el ALBA, ¿no? Y que era un acuerdo de algunos países centroamericanos y toda Latinoamérica. Y lo impulsaron tanto él como Fidel Castro. La diferencia es que pues tenía todo el billete en Venezuela y le puso, no solamente formó el ALBA, generaron un banco, generaron un medio de comunicación como fue Telesur y generaron condiciones de una comunidad latinoamericana en donde pues el gran impulsor era Hugo Chávez con su dinero y respaldado políticamente por Fidel Castro. Entonces, quiero poner esto como antecedente porque ahora se habla de los gobiernos de izquierda que surgieron en esa época, a principios de los 2000, pero había una ruptura real y México se mantuvo en ese momento, ni nos invitaron, simple y sencillamente, nosotros estábamos como parte de la derecha, ¿no? Gobernados por Fox y posteriormente con el PRI, ni nos invitaron y nunca nos han considerado de manera importante ni Canadá ni Estados Unidos. Entonces estamos como el pinche patito feo, ni formamos parte de una cosa ni formamos parte de la otra. Y ahora que se tomó esta iniciativa, me parece interesante el tratar de motivarla, pero la realidad es que pues los que vinieron, algunos presidentes, algunos ministros, aparentemente hubo una concreción de algunos acuerdos. Sin embargo, Pepe, en el ámbito político, que volvemos a lo mismo, el presidente López Obrador no es tonto, y junta las dos cosas, ¿no? Entonces tira el madrazo de Cuba, arma la CELAC y ahí como diciendo, pues aquí nosotros ya estamos medio organizándonos, pero le pedimos al país más capitalista y neoliberal, ¿no? Que es Estados Unidos y al propio Canadá, que hagamos entonces la fusión de las Américas, algo como la Unión Europea. Y pues obviamente bajo Estados Unidos nunca va a decir, sí, vamos a hacerlo de manera políticamente con una visión socialista. Pues claro que no. Claro que va a ser una posición de carácter capitalista, neoliberal, libre comercio. Y entonces ahí dices, bueno, entonces, ¿de qué va la cosa? A ver, ¿cuál es tu análisis, Pepe, respecto a esto? No, en ese sentido tienes razón, ya lo habíamos comentado, un poco el tema de las contradicciones, ¿no? En esta cuestión en donde Andrés Manuel había solicitado, que fue con lo que iniciamos el programa, comentando el tema de solicitarle a Estados Unidos el apoyo para contener la migración y generar algunas actividades económicas en Centroamérica para evitar esta parte, que sabes que no lo va a hacer, no lo va a hacer como se pretende desde esta visión, pues tampoco lo va a hacer en ese sentido de unirse con la CELAC y entonces seguir la ruta que ellos traen, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy complicado y en este sentido, pues yo creo que
El que lo haya hecho en esta ocasión es la sexta sesión de la CELAC, ¿no? Recordemos que pues el primer presidente mexicano que estuvo en esta fue Calderón, ¿no? Y así lo manifestó también nuestro compañero venezolano, ¿no? Por Así ahí es. también en el discurso lo sacó. Pero pues yo creo que uh, América, porque digo, América, hablemos de México hacia abajo, ¿no? Porque todo es América. Yo creo que lo que le conviene es seguir en esta ruta propia, intentar avanzar y de alguna manera presionar a que Norteamérica, el caso de Estados Unidos y Canadá, pues tengan otra visión de cómo se van a ir relacionando económicamente y socialmente con los países de más abajo, ¿no? Fíjate que muy interesante la reacción de inmediatamente del gobierno chino, ¿no? De su presidente diciendo, pues aquí estamos nosotros, ¿eh? O sea, es lo mismo que pasó en su momento con Hugo Chávez y con el ALBA. Si recuerdas, en aquel momento también ellos veían ya otro horizonte y también veían el horizonte asiático y también el horizonte europeo. Es decir, finalmente somos un gran mercado. Digo, nada más y nada menos que México tenemos 130 millones de mexicanos y mexicanas radicados en el país, lo cual es una población inmensa, pues que todos consumimos. Pero hay que hablarlo de esa manera, o sea, no con este romanticismo del presidente López Obrador, así como que el capitalismo ya y la parte neoliberal ya se quitó. No, pues es la globalización, estamos hablando de la globalización de las Américas, que dice el presidente, porque le mandó una carta al presidente Biden, que la leyó en la mañanera, y le dice, bueno, a ver, ¿por qué se tiene que esperar los gabachos a que le lleguen 3 meses un refrigerador si aquí está la mano de obra y podemos nosotros generar condiciones para ser productivos y todo esto y la fabricación de electrodomésticos? Pues claro, eso está bien, pero eso forma parte del comercio que él mismo de repente pues trata de criticar, ¿no? Cuando los no, porque bueno, todos sabemos que los electrodomésticos, por ejemplo, los que se generan en China, pues son electrodomésticos sustituibles, ¿no? En donde te duran a lo mejor 1 año, 2 años. En Estados Unidos así es. Entonces, cuando tú mandas ese mensaje, estás tú mismo contradiciéndote que quieres cuidar el medio ambiente, pero si los gabachos lo que hacen es comprar y desechar, Pepe, estamos hablando de productos desechables porque les surge y viene la parte de la tecnología y China lo que hace es, ya está en este momento sacando la generación 4G o ya van hasta la quinta, estás tomándote a eso, ¿no? Entonces, para ser competitivo, pues obviamente necesitas entrarle con todo. Yo sí creo que la CELAC, que bueno, digo, Marcelo Ebrard se reposicionó ahorita un poco, después de los madrazos de la línea 12, y se reposiciona ahorita Marcelo Ebrard, y creo que los resultados, cuando menos en cosas tan básicas como en materia de salud, le dicen, a ver, hagamos una gran bolsa, compremos de manera conjunta los medicamentos para que obviamente se conviertan más baratos, impulsemos la creación de nuestras propias vacunas, compremos también en masa las vacunas, tratemos de ofertarle a países que no tienen ahorita vacunas la posibilidad de que se hagan de ellas. Yo creo que esa parte solidaria está muy bien, no hay discusión respecto a eso, pero sí me parece que a diferencia de lo que hizo Hugo Chávez en su momento, de decir, bueno, yo no me preocupo tanto por Norteamérica, yo hago lo que tengo que hacer y ya luego ahí nos vemos, ¿no? Ahí nos vemos después y yo voy amarrando mis acuerdos con otros agentes internacionales, en el caso de China, y pues quieren apoyar, pues nosotros nos vamos con ellos y tan tan, se acabó y tenemos nuestro libre comercio con ellos, Pepe, porque si no, insisto, una de las funciones que tuvo esta CELAC, uno de los objetivos era salirnos de la OEA. Y no se consolidó, Pepe. Ya, estás hablando, y cuando tú tienes la posibilidad, así como si te quieres salir de la ONU, ya no pagues tus cuotas, cabrón. O sea, es sencillo, como país, dice, yo me voy, ya no pago mis cuotas, tan tan, se acabó y a la goma. Esa es la diferencia con un presidente como Hugo Chávez, ¿no? Independientemente de lo que puedas juzgar, lo que se estaba medio crazy, pero tomaba decisiones y vámonos en esa ruta contra el imperialismo yanqui, pero nunca dejó de tener negocios con ellos, o sea, esa es la parte y nunca dijo, ya murió la parte neoliberal y el capitalismo, ¿no? O sea, esa es la situación real, ¿no? La neta del planeta, Pepe. Y luego los amlovers de repente ya se ponen acá como bien románticos, pues cuando los hechos, pues lo que estamos comentando es parte de la historia y los hechos son otros, ¿no?
Sí, así es. Sobre todo en este tema, o sea, el objetivo del CELAC pues, es avanzar en la unidad de integración política, económica y social de los países de América, ¿no? Y simplemente lo vimos. Yo creo que sigue habiendo diferencias ideológicas bastante opuestas, ¿no? Y contra esa parte también tendrán que trabajar. O sea, vimos la posición de los presidentes de Uruguay y de Paraguay con respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? O sea, incluso ellos también plantean el tema de la OEA y el hecho de estar aquí, porque efectivamente es un tema que solamente ellos se atrevieron como a tocar, cuando la intención era pues salirse de la OEA. Ellos son los que dicen el hecho de que estemos aquí pues tampoco implica que, o que haya una mala administración en la OEA implica que nos tengamos que salir, ¿no? Entonces también es parte de las posiciones que van tomando cada uno de los países y que lógicamente pues son de tomar en cuenta para el desarrollo de los acuerdos que se tuvieron en esta ocasión. Se habla de 44, algunos de los que destaca Marcelo Ebrard, que en realidad es quien se lleva el papel de la conducción en la CELAC, que también hay que comentarlo, y porque pues digo, en ese sentido creo que es quien tiene como muy clara la película y la posición de la conducción de esto. Me pareció incluso en los momentos en los que pues se ponían medio álgidos, él sabía controlar, supo controlar muy bien la situación y sacar adelante esta reunión. Digo, me llama la atención, por ejemplo, la institución del fondo para hacer frente a los desastres, ¿no? El fondo de ayuda para desastres, ¿no? Se habla de 15 millones de dólares de inicio, cuando pues aquí desapareciste el Fonden, ¿no? Entonces, son de las cuestiones que venimos platicando de cómo a nivel internacional, si lo visualizas, tomas en cuenta que debe de haber un fondo que te pueda ayudar a reaccionar de manera inmediata en este tipo de situaciones y aquí lo desapareces. Creo que hay temas de importancia mundial, como es el tema del cambio climático, que también se tocó, en el cual también pues, se habla de que van a avanzar todos en la misma dirección. Creo que es importante que también ya lo tomemos en cuenta porque va junto con pegado. Parte de los desastres que estamos viviendo a nivel mundial, pues tienen que ver con este cambio climático. Entonces, pues ahí lo único que queda esperar, mi buen Mauricio, es que efectivamente lo que se acordó se cumpla, se convierta en acciones y que realmente redunde en el beneficio de todos los que habitamos América. Y es que cuando hablo del cambio climático, VP, mientras países desarrollados lo que están pensando es en las energías limpias, pues nosotros aquí estamos todavía con las energías sucias, ¿no? Entonces, hay una serie de contradicciones, insisto, viene el ejercicio del intento de integración, sin embargo, las contradicciones como esto que comentas, bueno, a lo mejor sabes qué, Pepe, lo que va a hacer es que lo van a crear y luego lo va a desaparecer porque hay corrupción. Hay corrupción, así es. ¿No? Entonces ahí yo creo que ese es el camino a seguir. Pues mira, por lo pronto, muy clara la situación. México en realidad, insisto, no nos quieren, ¿no? Y además hay algo muy importante. Tanto Uruguay como Paraguay son países pequeños. O sea, es más grande la Gustavo Amadero, por ejemplo, ¿no? En población, ¿no? Por ahí se van más o menos. En fin, es cuestión, bueno, la suma de 2 o 3 delegaciones de aquí, estás hablando de que ya conformas la población tanto de Paraguay como Uruguay. Y desde luego el peso que tuvieron políticamente fue muy fuerte, porque llamarles dictadores de frente a sus correligionarios, pues sí estuvo fuerte, ¿no? El asunto. Pero bien, pues de eso se tratan de estos espacios. Pero al final lo que estamos viendo es de que con un discurso suave, pero dicen, ni madre, yo no voy a echar de enemigo a Estados Unidos, yo no voy a salir de la OEA, ¿no? Más bien hay que buscar que cambien al presidente de la OEA, pero no muy salvo. O sea, el miedo no anda en burro. Entonces, así se terminó. Sí, Pepe. No, y lo otro es considerar también esta parte protagónica de del presidente venezolano, ¿no? De Maduro, ¿no? Porque él llega pues, casi barriendo, ¿no? Llega de incógnito cuando ya había mandado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la representación de Venezuela en estas reuniones, ¿no? Entonces, pues también ahí hay que tomar en cuenta eso. Creo que, como bien lo comentabas tú, se le puede criticar a Huachar por muchas cosas, pero creo que pues pantalones le sobran a este camarada, ¿no? Así fue. Y bueno, y también el representante de Argentina, ¿no?
lo destituyeron en pleno viaje, ya no tuvo chance de llegar por las propias broncas internas que traen ahí. Pero bueno, pues así la situación, como dices, creo que la conclusión es contradicciones, que ahora hay que ver que en el caso de lo que se generó ahí de compromisos se cumplan y esperemos que esas contradicciones se vayan quitando al interior del país, ¿no? Tratando de que lo que se dice afuera, pues se cumpla acá adentro, como también lo hemos dicho con otros presidentes. Tantán, se acabó. Ahora sí que... Criticas el bloqueo a Cuba, pero nosotros tenemos varios municipios del país bloqueados por el narcotráfico, ¿no? Por ejemplo. No puede entrar o no puede salir, ¿no? Y ahí no hay pronunciamientos. Así es.